but I'm very pleased to introduce our next speaker, Solange Santos, who is with Cielo, and she will be giving us an overview of what's happening at Cielo Preprints. So please come to the floor. You also need visa. Thanks, Kathleen, for NCOAR, and Andrea Mora for having me. But I will speak in Spanish. o portuñol, para facilitar. Muchas gracias, Andrea Mora y Kathleen, por la invitación y por la oportunidad que tengo hoy yo de participar en el mismo panel. Es un honor y un privilegio compartir el panel con Jessica y con Stephanie, ¿no? Entonces, ya tuvimos una visión general excepcional, extraordinaria de lo que está pasando con los preprints, que presentó tanto tu presentación cuanto Stephanie y Jessica. Nos dieron una visión general muy amplia y completa de lo que está pasando con los preprints. Y lo que vengo yo a presentarles es solamente poner a la disposición de la comunidad qué Cielo está haciendo con un servidor de preprints también. Carla, helping me, please, ayuda. Y es presentarle Cielo Preprints, que así como vimos que hay una cantidad enorme de iniciativas internacionales de los preprints, y principalmente el crecimiento que hubo ahora desde la pandemia, es presentarle esa opción que es multilingüe y basada en nuestra experiencia también con las revistas. Es que con el avance que tuvimos ahí de los preprints, muchas revistas en la región se sintieron un poco, es decir, amenazadas por el avance de los preprints. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros en realidad es integrar el preprint en el flujo de trabajo que tenemos con las revistas también. Entonces, como les comentaba, nuestra tradición viene de manejar revistas de acceso abierto. Cielo es un programa de revistas de acceso abierto creado en 1997 y en los últimos años se ha convertido en un programa de cooperación internacional en ciencia abierta y buscando desarrollar las capacidades nacionales y también ofrecer infraestructura para que tengamos la oportunidad no solo de hablar de ciencia abierta, pero también de practicar la ciencia abierta. Y en ese contexto, además de estas 17 colecciones nacionales, 14 en Latinoamérica, además de Portugal, España y Sudáfrica, Cielo empieza en su evolución en cuanto a un programa a pasar de una fase donde estuvo muy centrado en trasladar la revista del formato impreso al formato online y después, en un segundo momento, más centrado en adoptar estándares internacionales, adoptar el XML como el modelo de datos para publicación en Cielo y también buscando profesionalizar la edición de revistas o induciendo o haciendo con que adoptáramos mejores prácticas de edición de revista en la región. Y en esta tercera fase que estamos dedicados desde 2018 a promover la ciencia abierta, es en ese contexto que estamos desarrollando la plataforma, el servidor de Cielo Preprints. Entonces, estamos trabajando desde el punto de vista más práctico con preprints, con datos abiertos y con la apertura o la transparencia del proceso de revisión por pares. Entonces, en ese contexto, tenemos Cielo Preprints, que fue un proyecto que tuvimos junto con PKP, que ya tenía su amplia tradición de manejar el OJS en la región, aprovechar esa experiencia para crear una plataforma de código abierto que también pudiera ser utilizado para los preprints.
Entonces, desde 2018 estábamos trabajando con ellos en ese proyecto y justo en la pandemia estábamos a punto ya casi que listos y vino la pandemia y salimos con Cielo Preprint como estaba, utilizando ahí el Open Preprints System que desarrollamos junto con PKP. Hoy tenemos en Cielo Preprint más de 3.500 preprints depositados, más de 3 millones de visitas totales. Es una plataforma multidisciplinaria, o sea, para cualquier área del conocimiento, siempre multilingüe. Todo que trabajamos, siempre trabajamos en portugués, inglés y español. Tenemos aquí en Cielo Preprint, ya estuvimos hablando en las presentaciones anteriores acerca de moderación, y lo que estamos aplicando en Cielo Preprint son 3 niveles de moderación. Tenemos una moderación inicial, que es verificar lo que llamamos de formato, que es una moderación para verificar más aspectos técnicos o formales del envío del preprint al servidor. Tenemos después un segundo momento, que es la premoderación, donde se verifica el perfil de los autores, su producción científica, su ORCID ID, qué tipo de estudios, y se verifica si estos manuscritos enviados cumplen con algunos de los criterios de aprobación automática. Entonces, por ejemplo, si tiene por lo menos 3 artículos publicados en los últimos 3 años, que tengan DOI, y ya se puede verificar algunos criterios ahí de indización automática. Puede ser que ya haya publicado artículos en algunas revistas de la red Cielo, entonces también se aplica un criterio después de este screening inicial, un criterio de aprobación automática. Sí, o de rechazo también, cuando no cumple con los criterios de un manuscrito o de un artículo, y que se deposita, por ejemplo, si es un trabajo de conclusión de un curso, el servidor Cielo Preprint no está para eso, entonces rechazamos inmediatamente. Entonces, en ese momento es criterio de aprobación automática o rechazo, si no cumple con los criterios del servidor. Y si no es el caso, si no tenemos suficiente información o para aprobar automáticamente o para rechazarlo, se envía a los especialistas del área del conocimiento para que hagan una moderación desde el punto de vista de contenido, leer el artículo y verificar si sería posible enviar este manuscrito para un proceso de evaluación en una revista típica Cielo. En eso consiste el proceso, esas tres niveles de moderación. La aprobación automática y el rechazo automático es inmediato, pero esta etapa de moderación puede llevar alrededor de 4 días cuando se envía a moderación del área del conocimiento. Los moderadores del área de conocimiento son editores de revistas científicas en su campus y muchas veces son también del Comité Consultivo de Cielo, así que tienen experiencia en edición de revista y pueden evaluar si aquel sería un manuscrito pasible de evaluación en una revista Cielo. Además de eso, tenemos también la posibilidad de que un investigador pueda endosar un manuscrito depositado en Cielo Preprints. Fornece ahí, durante el envío, el ORCID ID del investigador, y ahí, con esa integración con la plataforma Plodit, el autor, que sería el endosador, puede decir si el endoso fue o no hecho para ese manuscrito. Y eso ya da al manuscrito enviado al Cielo Preprint una otra posición ahí en el proceso de evaluación. También está a integración de Cielo con Peer Review, que es, preguntamos a los autores cuando envían el manuscrito a Cielo Preprints si están dispuestos a poner su manuscrito para una evaluación de la comunidad, una evaluación abierta. Y contamos con el apoyo de esa comunidad por si quieren hacer la revisión de los preprints. En términos de visibilidad, los preprints de Cielo, si buscan un artículo
en Cielo en general y cualquier colección de la red entera, también estás buscando en los preprints. Así que te salen artículos científicos de revista y preprints también identificados como preprints. Y Cielo también está indexado en Google Scholar y desde marzo de 2022, EuroPPMC también indexa el contenido de Cielo Preprints. Las próximas etapas que estamos trabajando en eso es buscar construir esta confianza en los preprints y ampliar su visibilidad, porque hay todavía, vimos en las presentaciones anteriores, hay todavía alguna desconfianza con los resultados que se publica o que se deposita en los servidores de preprints. Y la idea también es hacer que, además del manuscrito, que depositen también sus datos junto con el manuscrito. Así que la plataforma de Cielo Preprints también hay integración con Dataverse y también con Cielo Data, de manera que tenemos muchos preprints que tienen sus conjuntos de datos también depositados en un servidor, en el repositorio Cielo Data o en otros repositorios, lo que da más confianza a los resultados que se publica como preprints, porque uno puede verificar también los datos que están que vienen junto con el manuscrito. La idea es seguir indexando Cielo Preprint en otros sistemas de otros indexadores y otros directorios. Y ese comentario es de que se espera que con esa indexación en EuroPMC, eso rompa también las barreras que muchas veces tenemos para indexar contenido multilingüe. Es muy difícil, nosotros que siempre estamos trabajando en portugués, inglés y español en todas nuestras plataformas, es difícil alcanzar muchas veces interoperabilidad con otros sistemas fuera de la región, porque normalmente no son pensados para trabajar de manera multilingüe. Entonces, hay barreras en eso. Esperamos que también otras plataformas estén disponibles o abiertas para indexar contenido en más de un idioma. Y lo que vemos como oportunidades o como desafíos, como oportunidade es fortalecer cada vez más la convivencia de los autores con preprints y con revistas. No vemos que son cosas que no pueden convivir, sino que es un continuo, es el principio del flujo de publicación de los resultados de investigación. Eso da más control, como vimos en las presentaciones anteriores, y autonomía a los autores para comunicar sus resultados de investigación. Buscamos, y eso sí, vimos algunas iniciativas hablando de la revisión o de los comentarios a los preprints, pero no es lo que vemos en Cielo Preprint. Hay poca interacción con los contenidos o comentarios abiertos a los preprints que se depositan. Entonces, eso buscamos, hay una oportunidad y hay que estimular. Y dentro de la perspectiva de Cielo, vemos que preprints, como parte de ese flujo de comunicación, facilita también la transición de las revistas científicas o adopción de prácticas de ciencia abierta, porque ya empiezas a abrir un poco más el proceso de revisión. O sea, para nosotros es parte de un único flujo. Los desafíos que vemos, no solo con preprints, pero con datos y con otros objetos que tenemos hoy, objetos digitales de comunicación de la investigación, es la fragmentación, ya que el artículo o el libro o el capítulo no son más podemos decir, los objetos digitales principales, que ahora con la ciencia abierta tenemos una cantidad y una diversidad mucho más amplia de objetos digitales de comunicación. La dificultad es esa fragmentación y cómo alcanzamos o orquestar todos esos objetos de comunicación de la investigación. Y también una otra preocupación de nosotros en cuanto a un servidor de preprints es la responsabilidad que tienen los servidores de adoptar las mejores prácticas para cambiar esa visión al ojo público de que preprints son comunicación de investigación de mala calidad o que no son buenos o que hay
evitar que se piense que hay un montón de peligros en la utilización de los preprints. Y por fin, como les comenté, para nosotros preprint es parte integral del flujo de comunicación. Las revistas pueden utilizar los preprints también, no necesitan competir entre sí. De hecho, hay muchas revistas en Brasil que están utilizando servidores de preprints, como Cielo Preprints, al revés de recibir, casi como hace Live, al revés de recibir los envíos directamente en su revista, orientan que depositen como un preprint primero y pasan por ese proceso de moderación y después si avanza, ahí sí pueden enviar a su revista. Y como decía, es un primer paso ahí para la ciencia abierta, así que no hay que competir. Y entonces lo que estamos discutiendo dentro de la red Cielo es buscar disminuir el temor que tienen algunos editores de revistas científicas. Lo que queremos en realidad es que sea un flujo continuo y que podremos perfectamente convivir revistas y preprints y los datos y todos estos objetos digitales de comunicación. Era eso que yo tenía para presentar y esta es una iniciativa manejada directamente por Alex Mendonça, ahí en Cielo Brasil, y Cielo Preprints es un servidor que está abierto a cualquiera para depositar o para ejercitar essa possibilidade de praticar ciência aberta, depositando aí sus preprints. Não hace falta que seja de la comunidad Cielo, sino que está abierto a cualquiera que quiera buscar praticar ciencia abierta y hacer el ejercicio de depositar un preprint en un servidor. Gracias.